Buenos días, mi nombre es Jordin Alberto da Silva, soy estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y hoy les vengo a hablar sobre los orígenes, una línea de tiempo entre la oratoria y la retórica. Entonces, el primer discurso, que sería la oratoria en sus inicios, fue en el año 312 a.C., en la cual fue una época muy temprana y el primer discurso tiene como constancia a Apio Claudit, que pues como tal se identifica como el primer discurso como una motivación de guerra contra otro bando que se llamaba Pirropt. Después, en el año 380 salen los orígenes de la retórica. Entonces, como tal, se originó en Grecia, donde se entendía como una sugerencia en la voz latín, en la cual utilizaban técnicas de expresarse de manera adecuada. Ya más adelante, en el año 330 a.C., nace la oratoria y la retórica en Roma, que hay dos autores, en la cual está Catón, que decía que el orador debe ser un hombre recto y hábil con las palabras, y Cordifit dice que es una adicción a la memoria que obtiene y se esfuerza con los procedimientos técnicos. En el año 432 sale la retórica de los sofistas, en la cual nos dice que el sofista, creador de la ciencia espiritual, defiende que la palabra no solo la expresa las ideas, sino también un instrumento inevitable del pensamiento. Más adelante, en el siglo III, que es el año 300 antes de Cristo, es un aporte en el que dice: se esperaron las guerras púdicas para que la oratoria empezara a cultivarse como un arte. Era más como un arte de motivación, gracias a la influencia helenítica que comenzó a impregnar toda la vida romana. Ya en el siglo II antes de Cristo, porque venían de 3, 2, 1, ya para comenzar después de Cristo. En este siglo comenzaron las manifestaciones, los enfrentamientos con tradiciones que van a desembocar en guerras civiles en la época. Escuela del siglo I, escuela de la retórica. Ya se crean las escuelas de retórica. En este siglo florecieron varias escuelas de retórica: asiática, ática y rodia. La asiática, su mejor representante fue Ornesto. Ática, representantes como Licio Calvo y Junior Brutov. Y Rodia, su representante Cicerón, considerado el mejor orador. Ya en el siglo I, la oratoria se enseña como tal bien en Grecia. Se inician los primeros maestros que usaron el latín en su enseñanza. Después viene en el año 161 después de Cristo la expulsión de los filósofos y los retóricos. La oratoria sufre un enfrentamiento en el año 161 después de Cristo, cuando fueron expulsados todos los filósofos y retóricos de la ciudad de Roma, debido al pleito entre Cato del Cesor y su fracción conservadora, que detestaba la cultura griega y defendía los viejos valores romanos. Un representante de eso en el año 162, que es Marco Tulio Cicerón, la prosa latina elevada del clasicismo. Después viene el siglo II, que es en el año 200 después de Cristo. Ese siglo comenzaron a manifestarse los enfrentamientos y contradicciones que van a desembocar en las guerras civiles de la época. También un enfrentamiento en el ambiente de liberar de diferencias y constancias distintas maneras de entender el papel de Roma en el mundo, lo que estimulaba como tal el desarrollo de tanto elocuencias como de la retórica. Ya en el siglo III después de Cristo se empezaron las guerras púdicas para que la oratoria comenzara ya a cultivar un campo en el arte, gracias a la influencia de varios autores. En el siglo I de la Edad Media, 476 después de Cristo,
surgen los llamados sermones. Estos sermones ya iban más sobre la iglesia católica, que era impartir el cristianismo. En el siglo 46 igualmente, en la Edad Media, cambia la retórica, en la cual los autores dicen que es un conjunto de sistemas retóricos grecorromanos, cultura clásica separada de la tradicional pagana y naciente teología cristiana. En el siglo, en el año 1100, cambia la retórica. Ya la retórica es cristalizada en diversas artes, la cual se verifica la epistemología y la predicación, también además la contrapatria clásica de la retórica. La dialecta tuvo un desarrollo riguroso e independiente de la lógica. En el año 110, en el año 1100, durante este siglo, el sermón había tenido, digamos, como muy poca relevancia en el ámbito eucarístico, pero a mediados como tal de este siglo sí ya tiene un poco más esos sermones que daban los padres. Ya en el año 1500, en la Edad Moderna se podría decir, ya la evolución fue grande de su época para la oratoria y para la oratorio como tal, que compartieron con sus contemporáneos excepcionales, y ya la palabra era más hacia cambiar el pensamiento de otras personas. Igual que en el año 1808 surge la Revolución Francesa, en la cual es un pauta muy importante para la oratoria, porque daba motivaciones a las personas, y así vienen otras personas como Vladimir Lenin, 1870, Adolfo Hitler, que fue un líder nacionalista, fue muy llamado en esa época, fue un gran orador, pues que hizo cambiar el pensamiento de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ya más acá y en Colombia y en Latinoamérica, en 1907, Jorge Eliezer Gaitán fue un gran orador, igual que en 1979 Luis Carlos Galán. Y ya para finalizar, estamos en la oratoria del siglo XX, en los años 2000 hacia adelante. Se caracteriza por la expansión capitalista, la aparición del fascismo y el aumento de movimientos socialistas. Entonces, acá la oratoria juega un papel muy fundamental, tanto para las empresas, tanto como para la historia, tanto como para cambiar los pensamientos de otras personas o motivarlos, esos pensamientos a otras personas. Gracias.